Soy José Duan Largo Sánchez, estudiante de Teología en la Universidad Santo Tomás de Aquino. Trabajo en la Arquidiócesis de Popayán, en la parroquia San Juan Bautista de Tunía. El primer punto a desarrollar en este trabajo es sobre la revelación como objeto del estudio de la teología. La teología es el estudio, es la ciencia, es el tratado sobre Dios. Es una ciencia teocéntrica. ¿Por qué? Porque tiene a Dios como centro de su estudio, de su investigación. La teología busca esencialmente estudiar, profundizar el sentido sobre Dios y a la vez darle un mayor sentido a la existencia humana. Para conocer al hombre hay que conocer a Dios, dijo algún día un papa. Y esto es muy cierto. Por eso entonces la necesidad de conocer a Dios, para que conociendo a Dios conozcamos también al hombre y todo lo que el hombre es, su historia, su vida, y darle un mayor sentido tan necesario en estos tiempos que vivimos. El segundo punto a desarrollar en este video es el punto de la tradición. Respecto a este punto, tenemos que decir que los apóstoles transmitieron lo que recibieron de Jesucristo y del Espíritu Santo. La tradición es la transmisión oral y viva de la verdad revelada, que tiene sus inicios en los apóstoles, aquellos que Jesús llamó. La tradición también es el conjunto de contenidos doctrinales y espirituales que proceden directamente de Jesús y los apóstoles. Se refleja en la Escritura y se conservan y se desarrollan en la historia en el seno de la Iglesia. La tradición es muy importante y es una de las fuentes también del estudio de la teología. Conocer la tradición es conocer ese vasto mundo, esa densidad tan grande que los apóstoles transmitieron a las comunidades, pero también a sus sucesores. El tercer punto a tratar es la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. La primera fuente de la teología es la Sagrada Escritura, indudablemente, no hay que discutir, es la primera y esencial de las fuentes de la que se vale la teología en su investigación. Por eso desde la época de los padres ya se habla de la Sagrada Escritura como el alma de la teología. ¿Por qué? Porque es vida y porque da sentido a todo el estudio, a toda la investigación, a toda la actividad teológica y del teólogo también. Entonces, de la variedad de las fuentes de las que se nutre la teología, destacamos la Sagrada Escritura como la fundamental de todas. Es el alma de la teología, la Sagrada Escritura. El cuarto punto a desarrollar y que voy a tratar con ustedes es sobre el magisterio de la Iglesia. Cristo Jesús envió a los apóstoles a predicar el Evangelio. Les dijo: vayan y anuncien el Evangelio, vayan y anuncien la buena nueva a toda la creación. La misión de la Iglesia es triple. La misión de la Iglesia es sacerdotal, también el servicio, el reinado y la transmisión y el anuncio de la palabra, el profetismo. Entonces, al magisterio de la Iglesia le compete interpretar auténticamente el sentido de la palabra de Dios. Hay una palabra que es la palabra de Dios y la Iglesia es la que tiene esa misión de interpretar auténticamente esa palabra, tanto escrita como la Sagrada Escritura, como la no escrita, es decir, la tradición. Le compete también definir la doctrina cristiana, hablar, decir, exponer lo que debe ser creído por todo el pueblo de Dios, por nosotros los creyentes. Conocer también los signos de los tiempos, porque
la Sagrada Escritura, o mejor dicho, el magisterio de la Iglesia, tiene esa misión bonita, hermosa, de ir interpretando los signos de los tiempos a la luz de la Sagrada Escritura, a la luz de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios ilumina la realidad, y la realidad que se ve también iluminada, guiada por la Palabra de Dios. Dios hablando de la historia humana, Dios hablando de los acontecimientos de cada día. También expone e interpreta auténticamente la doctrina, ¿no? En estos casos es muy importante nosotros mirar, escuchar y atender la enseñanza del Papa, de nuestros obispos, todo lo que ellos a diario nos exponen, nos orientan para que nosotros estudiemos, interpretemos y vayamos en esa línea, ¿no?, de seguir el magisterio de la Iglesia, de nuestra Iglesia Católica. Muy importante entonces este punto, este cuarto punto, el magisterio de la Iglesia. La Iglesia tiene un magisterio y muy rico, porque estamos hablando de un magisterio de más de 2 siglos. Hablemos ahora del lenguaje teológico. Dios habla, Dios se comunica, Dios se da a conocer. Dios creó al hombre y lo dotó de algo muy importante, la palabra. Si algo caracteriza al ser humano es la palabra, como vehículo de comunicación, de relación con el otro, con los otros, con Dios, consigo mismo y con la naturaleza. De manera que la revelación de Dios se expresa en el lenguaje humano. Dios se vale de la palabra humana para darse a conocer, para que el hombre tenga acceso a él. El lenguaje humano se convierte entonces en condición indispensable de la ciencia teológica. ¿A través de qué nos expresamos? A través de la palabra. Todo el conocimiento de Dios se dice que es analógico, es decir, es por semejanza, es comparativo, ¿no? Porque ciertamente en una palabra no podemos encerrar el concepto de Dios. En una expresión no podemos decir lo que es Dios ni definir a Dios como es, porque no se presta para ello. Pero sí, las palabras nos pueden llevar a hacer una referencia, lo que es Dios, expresar quién es Dios a través de conceptos. Y dentro de este lenguaje teológico hay una variedad de lenguajes, ¿no? Una variedad de lenguajes, pero todo ello conduce ¿hacia qué? Hacia lo que es el conocimiento acerca de quién, acerca de Dios. Un lenguaje teológico es muy importante porque al haber tantas expresiones, al haber tantas maneras de comunicarnos, es importante saber que el lenguaje teológico es ese camino que nos abre, que nos da paso para nosotros poder expresarle a los demás, comunicarle a los demás los misterios divinos, la revelación que Dios tiene para con nosotros. Para concluir este trabajo académico, con base en los 5 puntos, tenemos que decir entonces que la revelación divina, la revelación de Dios, es el objeto del estudio de la ciencia teológica. Tenemos que decir también que la tradición es fundamental. La tradición es fundamental, la tradición oral en la Iglesia. Tenemos que decir también que la Sagrada Escritura es el alma de la teología. Esto es muy importante, que la Sagrada Escritura es el alma de la teología. ¿Por qué? Porque le da vida, le da sentido a todo lo que la investigación teológica hace. Respecto al magisterio de la Iglesia, hablamos que la Iglesia tiene la misión encomendada por su mismo fundador de enseñar, de transmitir lo que él enseñó a los apóstoles. Y eso lo hace la Iglesia con fidelidad y con amor en todos los tiempos. Para finalizar con el lenguaje teológico, ¿no? Un lenguaje muy especial, un lenguaje que en palabras humanas sabe expresar el misterio, la grandeza de ese Dios revelado en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador.